Eh, Buenas tardes chicos, bienvenidos a su curso de preparación para el examen de admisión a la educación media superior por parte del Instituto Politécnico Nacional, CECIT 18. Entonces, soy la maestra Claudia Ibarra. Yo les estaré impartiendo el módulo de química. Tengo una preparación en química farmacobióloga. Entonces, vamos a llevar a cabo el curso en 6 sesiones. Vamos a iniciar hoy con la primera. Les voy a dejar mi correo electrónico para que se comuniquen conmigo para cualquier duda, información que necesiten, comentarios o alguna observación. Entonces mi correo electrónico es fepa326@gmail.com. De cualquier forma se los dejo en las diapositivas para que se puedan comunicar conmigo por cualquier cosa. Les damos inicio con el módulo en química. Y de manera introductoria vamos a hablar sobre el método científico. El método científico no es más que una serie de pasos ordenados, sistematizados, que tienen como finalidad llevar a cabo correctamente una investigación para poder determinar con ella un resultado viable y confiable. Entonces el método científico se constituye principalmente de 6 pasos. El primero de ellos sería una observación. Lo primero que necesitamos hacer cuando vamos a realizar una investigación sobre X tema, necesitamos primero determinar qué es lo que vamos a hacer, o primero, al menos observar, porque de allí surgen las dudas. Cuando el ser humano, desde principios, desde la fase temprana, desde bebés, tenemos esa noción de observación. La forma en la que nosotros aprendemos principalmente es observando la conducta de los demás, así que eso nos lleva a plantearnos dudas, y esas dudas nos sirven para determinar o querer saber o conocer más allá de lo que ya sabemos. Entonces esto nos lleva a hacernos preguntas. Una vez que nos hacemos preguntas, necesitamos encontrarle respuestas a ellas, y consciente o inconscientemente damos una posible solución a nuestras preguntas. Cuando yo tengo una duda, los seres humanos tendemos a resolverla, o hacernos a la idea de que mi pregunta va a surgir de tal o de cualquier manera, o me va a llevar a algún lugar. Entonces, esto es a lo que se le llama como formulación de hipótesis, que sería una posible solución o la posible respuesta a mi pregunta. Entonces, después de la hipótesis hay que hacer una experimentación. Yo ya me surgieron dudas, ya me planteé las preguntas de lo que me está causando curiosidad, y me dio una posible respuesta a ella. Entonces necesito yo determinar si mi respuesta es la correcta o no es así. Para eso necesito realizar una serie de experimentos, ya sea experimentos laboratorio, de campo, encuestas, entrevistas. Estar en un experimento es simplemente repetir un patrón varias veces. Por ejemplo, si yo lo hago en un laboratorio, realmente si fuera un laboratorio de química, si voy a mezclar un compuesto con el otro, es obvio que voy a obtener un tercer compuesto muy diferente a los dos primeros que yo mezclé. Pero no basta con que lo realice una sola vez para decir, si yo mezclo sodio con cloro, siempre voy a obtener cloruro de sodio. Eso es algo que ya lo conocemos, pero si fueran compuestos nuevos, necesito repetirlo varias veces para que ese patrón o mi teoría esté basada en algo ya establecido. Entonces, después de esta experimentación, yo llego a una conclusión. Entonces yo puedo decir, ya experimenté varias veces, y al menos en la mayoría de los casos, o siempre obtuve el mismo resultado, o no obtuve el resultado. A veces me daba un compuesto, a veces otro, a veces explotaba, a veces no reaccionaba. Entonces mi conclusión es que funciona o no funciona, o simplemente tengo que arrojar ciertos resultados. Una vez que experimento, tengo que expresar qué fue lo que yo encontré en este caso, que en este caso sería expresar resultados. Y a partir de aquí, no se expresa, pero hay que formular una teoría, o en este caso
replantearnos una hipótesis o replantearnos estos resultados nos van a llevar a confirmar o a refutar mi hipótesis. Entonces, en este caso, después de haber hecho toda esta serie de pasos, yo puedo decir efectivamente mis dudas estaban basadas en algo y estaba en lo correcto, así como yo lo creía, es lo que pasó, o bien estaba totalmente equivocada, pero al menos estos pasos me llevaron a hacerlo de una forma correcta, sistemática y además confiable, verificable y de manera confiable principalmente, que son en este caso las características del método científico. Tiene que ser fáctico, que se base en una observación y además poder determinar o tener una información acerca del mismo. Tiene que ser verificable, esto es confrontarlo con la realidad. No puedo yo dar un resultado de un experimento, de un proceso que yo haya realizado, cuando se sale totalmente del contexto en el que yo estoy viviendo o se sale completamente del contexto de la realidad. Además debe de tener un objetivo principalmente que sea real. No puedo determinar o decir que voy a experimentar si con 1 kilo de harina puedo obtener un pastel de 5 kilos, porque no sería real. A lo mejor mi objetivo es ese, con 1 kilo de harina generar un pastel de 5 kilos, pero parece irreal. Entonces, otra de las características del método científico es que tiene que ser lógico. Lógicamente, con 1 kilo no puedo generar 5 kilos. Entonces, por eso es muy importante no omitir los pasos ni alterar el orden. No voy a experimentar para luego generar una hipótesis o luego plantearme un objetivo o plantearme las preguntas. Todo tiene un orden lógico. No puede ser que yo me genere una duda y luego quiera obtener un resultado cuando no he hecho una experimentación. Además, el método científico tiene que ser sistemático, que quiere decir que la experimentación sea reproducible, que es a lo que nos referíamos. Si yo no puedo basar mis resultados confiablemente en un solo experimento, no porque al lanzar una moneda y obtenga un águila, quiere decir que si lo hago 10 veces, voy a obtener siempre el 100% de veces el águila. Entonces, este experimento tiene que ser reproducible y obtener siempre el mismo resultado para poder dar un resultado concreto. Y por último, tiene que ser también autocorrectivo. Esto es lo que nos lleva a que una vez que yo tengo mi observación, dudas y principalmente mi hipótesis, al momento de hacer la experimentación, resultados y conclusiones me lleve a refutar o a confirmar mi hipótesis. Quiere decir que se puede corregir. Puede decir, bueno, mi hipótesis es que si llovió hoy va a llover toda la semana. Entonces hago una serie de experimentación, observaciones, todo lo necesario y al final me doy cuenta de que no va a ser así. Entonces yo puedo corregir mi hipótesis y decir, me equivoqué. En base a los experimentos que yo realicé, puedo determinar que no va a llover toda la semana porque haya llovido hoy. Entonces, bueno, toda esta serie de pasos nos llevan con la finalidad de realizar experimentos de forma adecuada y confiable. Pero bueno, entonces pasando a esto, lo que vamos a investigar o todas nuestras investigaciones están basadas o nos llevan siempre a investigar la materia, que la podemos transformar en material. Entonces la materia no es más que todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Esto es todo lo que podemos tocar, sentir, medir, analizar, o muchas veces que ni siquiera lo podemos ver, solamente se puede sentir el aire, los gases, quizá no lo podemos ver, pero ya conforman materia. Entonces la materia está conformada principalmente, bueno, no principalmente, sino por átomos. Entonces un átomo es la unidad química más pequeña de la que está conformado toda la materia de la que está hecha el universo, y además esta materia nos puede llevar a transformarla y obtener materiales. Entonces un material no es más que un trozo o una cantidad de materia que ya ha sido transformado o combinado con otro tipo de sustancias
para cualquier finalidad. Y bueno, entonces vamos a ver las propiedades de la materia, que para su estudio hay varias clasificaciones según los autores. Desde la clasificación clásica que conocemos de la materia se divide en sólida, líquida, gaseosa, que lo aprendimos desde hace mucho. Hay otro tipo de clasificaciones. Entonces, dentro de la clasificación físico-química tenemos que se puede definir o clasificar según su calor específico, conductividad, peso específico, temperatura, resistencia a la oxidación, a la corrosión, etc. Sus propiedades también dependiendo de las propiedades mecánicas que tenga, como la dureza, elasticidad, fatiga, tenacidad, fragilidad, ductibilidad. En fin, ductibilidad ya sería entre las propiedades materiales tecnológicas, como la maleabilidad, ductilidad, resistencia, resiliencia, soldabilidad, colabilidad, mecanibilidad, acritud, todas las que nos permiten desarrollar tecnologías. Las propiedades sensoriales que se pueden determinar con nuestros sentidos, y las ecológicas, que son las propiedades que tienen ciertos materiales ahorita con la finalidad de reducir la contaminación ambiental. Entonces vamos a hablar o vamos a ver cada una de ellas un poquito más específico. Tenemos las propiedades físico-químicas. Es una propiedad físico-química, se adquiere o se investiga, se deduce a partir de sus propiedades físicas y químicas. Esto es, un objeto cualquiera lo investigamos desde su composición química, qué elementos, qué átomos lo conforman, y físicamente como la forma o el exterior. Entonces, por ejemplo, la maleabilidad, que es la propiedad que permite a una sustancia volverla maleable, poderla estirar, poderle dar forma, poderla encoger o poderle simplemente estirar. Otra, por ejemplo, puede ser el brillo o el lustre. Esta sería una propiedad física, por así decirlo. Qué tan brillante u opaca sería una sustancia o un pedazo de materia. Conductividad térmica, qué tan buena es para conducir el calor, el punto de ebullición, a qué punto se congela, a qué punto se evapora, el punto de fusión, a qué punto se congela, entre otras cosas. Entonces, estas son basables en su composición química y su exterior, que sería la composición física. Hay otras propiedades, bueno, vamos a ver las mecánicas. En este caso, las propiedades mecánicas se refieren a la facilidad de generar trabajos. Por ejemplo, una de ellas puede ser la elasticidad. La propiedad elástica de algunos materiales permite que se pueda estirar. Y por ejemplo, tendríamos alguno que serían las cintas adhesivas o las vendas normales, que tienen un cierto grado de estiramiento para su mayor manejo. La maleabilidad, por ejemplo, ya hablamos ahorita, son materiales que podemos darles forma según a nuestra conveniencia, o que esto les permite tener un mejor rendimiento. Los plásticos, la tenacidad, qué tan fuertes son, qué tan duros, qué tan frágiles. Entonces, las propiedades mecánicas se refieren al servicio, más que nada al servicio que ofrecen los materiales. Y hay otras propiedades como son las tecnológicas, como la fusibilidad, plasticidad y la maleabilidad. En este caso, las propiedades tecnológicas se refieren más que nada al ensamblaje de engranes, cables, que nos permiten desarrollar tecnologías cada vez más avanzadas. Desde la primera tecnología que utilizó el hombre al chocar, al hacer chocar dos rocas y con ellos generar una chispa que luego le condució al fuego, hasta el choque que se genera por el choque de átomos, luego ir generando fuego, hasta cada vez formar aparatos cada vez más pequeños,
pero más complejos y potentes. Otras de las propiedades de los materiales son las ecológicas. Entonces aquí lo que queremos determinar es su grado de toxicidad, volatilidad y reciclabilidad, entre otras, como qué tan reciclable puede ser una sustancia, qué tan tóxica o qué tan biodegradable. Entonces, ahorita por las condiciones climatológicas que estamos atravesando, estas herramientas estas tecnologías son muy importantes porque nos permite determinar qué materiales podemos utilizar o cuáles es preferible dejarlos un poquito de lado para cuidar nuestro planeta. Si son materiales muy tóxicos, es recomendable sustituirlos o transformarlos a otros que puedan ser biodegradables, puedan regresar a la tierra y degradarse rápidamente sin estar contaminando mucho. Y si no, pues, si es posible reciclarlos, y si no, al menos volverlos biodegradables. Entonces, otra de las características de los materiales son las características sensoriales. Nuestros órganos sensoriales son la vista, el tacto, el olfato, son todos aquellos que nos permiten determinar a través de nuestro cuerpo cómo es un material. Quizá no podemos ver, tocar a lo lejos un trozo de madera, pero ya sabemos, o por experiencia o por conocimiento empírico, sabemos que no es sus propiedades no tienen tanta dureza, a lo mejor es poroso. Podemos saber por qué mediante el tacto, ya lo conocemos. A simple vista podemos determinar si una piedra es, si algo en el suelo es piedra, tierra, arena, simplemente por poderlo observar. También el olor nos permite determinar qué tipo de materiales son. Entonces, estas más que nada nos permiten conocer la textura a través del tacto, el sabor a través de nuestro, de la lengua, de la boca, de nuestras pupilas gustativas. Entonces, simplemente, ejemplo, una apariencia. Nos podemos basar en las apariencias para determinar cómo es un material. Y otra de las propiedades o de las formas de clasificar los materiales es según su naturaleza, que ya sea, según la naturaleza, puede ser de origen natural o sintético, en este caso químicas y físicas, y según si son extrínsecas o intrínsecas. Más propiamente dicho, si vamos por dentro de la clasificación natural, tenemos los materiales naturales que no lo ofrece la naturaleza de forma normal. Por ejemplo, los animales, la madera, los árboles, el petróleo. Todos estos nos lo ofrece la naturaleza sin que nosotros hayamos tenido que trabajar en ello. Pero luego nosotros todo esto lo transformamos en materiales artificiales. Por ejemplo, un animal lo transformamos, la lana lo podemos transformar en abrigos, en ropa para abrigarnos. La carne obviamente la consumimos. La madera la utilizamos para muchísimas cosas, para fabricar cartón, hojas, libros. Entonces, el carbón, el petróleo lo utilizamos para fabricar cientos de instrumentos. Entonces, mediante la clasificación natural, tenemos los elementos o la materia que nos da la naturaleza y en lo que la transformamos nosotros. Entonces, la otro tipo de clasificación sería dentro de las propiedades extensivas y las intensivas. En este caso, una de las propiedades extensivas estaríamos hablando de, un autor o varios autores marcan como extensiva solamente la masa y el volumen. La masa, que es la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. Entonces podemos tener cuerpos muy grandes, quiere decir que están ocupando mucha mayor materia. Y otra cosa sería el volumen. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener
este marcador y tiene una cantidad de materia que es toda la materia que ocuparía en un espacio determinado, y el volumen, que sería el espacio interno que estaría ocupando. Entonces la masa la vamos a medir, o se utiliza una unidad internacional como son los gramos o los kilogramos, y un medio para determinar la masa sería la balanza, mientras que el volumen pues lo podemos determinar con litros, galones, mililitros, y se puede medir objetos o recipientes ya graduados, y se define como el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, esto es el espacio y esta es cantidad de materia. Hablamos que la materia es la cantidad, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. A mayor, un cuerpo, mientras mayor espacio ocupe, mayor materia tiene. Entonces, pero la masa no necesariamente quiere decir que a más grande, mayor masa. Hay objetos que pueden ser muy grandes, pero su masa es muy pequeña. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cubo de piedra o un cubo de madera exactamente de la misma medida, el volumen que ocupan los dos es el mismo. Puede ocupar 10 centímetros, bueno, podemos ocupar 100 centímetros cúbicos exactamente, cualquiera de los dos, pero en este caso la masa que tiene la piedra va a ser mucho mayor a la que tiene la madera, simplemente porque esta tiene mayor cantidad de sustancia, en este caso la piedra. Y bueno, en otros autores clasifican o determinan también las propiedades intensivas como el punto de ebullición, que es la temperatura que alcanza un líquido para poderse evaporar. El color, la temperatura, el brillo y la dureza. Entonces, esto nos habla como propiedades intensivas, mientras que las extensivas nos manejan, por ejemplo, el volumen, la masa, el tamaño, el peso y la longitud. Entonces, si nos damos cuenta, a diferencia de estas dos anteriores, perdón, me faltó hablar de aquí, las hablan de extensivas, o los podemos determinar también como si fueran propiedades externas, la masa y el volumen, mientras que las internas, o qué tan intensas pueden llegar a ser, como la temperatura, viscosidad, densidad y solubilidad. La temperatura, que nos refiere al punto de fusión y ebullición, punto de evaporación y de congelamiento de una sustancia. La viscosidad, que se refiere al grado de fluidez que presenta un líquido. La densidad, que va relacionada a la masa que ocupa un cuerpo con respecto a su volumen. Y la solubilidad, que es una propiedad que tienen algunos materiales para disolverse en otro. Entonces, si nos basamos con esta clasificación, nos estarían hablando que las propiedades extensivas se refieren a lo externo, mientras que las intensivas, que quizás no las podemos ver a simple vista, pero las podemos determinar después de un tiempo. Sin embargo, otros autores, como aquí los mencionábamos, nos muestran las intensivas, que son, por ejemplo, punto de fusión, color, temperatura, brillo y dureza, como aquellas que nos muestran qué tan intenso puede ser una propiedad, mientras que las extensivas son las que se pueden obtener, son algo sí ya similar a lo anterior, que se pueden determinar a simple vista, como sería volumen, masa, tamaño, peso y longitud. Así que bueno, avanzado hasta el punto de ahora, vamos a realizar nuestra primera actividad. Bueno, esta actividad es para que me la puedan mandar lo antes posible por correo electrónico. Entonces aquí van a determinar o analizar 5 objetos que tengan en su casa, cualquiera que sean. De estas van a diferenciar o a determinar las propiedades materiales en base a las clasificaciones que ya hemos visto, haciendo énfasis en las propiedades extensivas e intensivas. En esto sí procuren que esos 5 objetos no sean muy similares entre sí. Por ejemplo, si voy a analizar un televisor, no voy a analizar también un reproductor de sonido.
decir, traten de que sea algo, al menos de diferente composición estos objetos. Si analizar un objeto de madera, que sea uno electrónico, uno de una cobija, algo muy diferente entre sí para que puedan determinar la mayoría de las propiedades que tienen entre ellos. Haciendo énfasis en esto, y finalmente una conclusión personal sobre los tipos de materiales, materia y la materia. Y bueno, no puede faltar para que no lo hagan con su mala actitud, sino que por favor trabajen con toda la actitud del mundo. Pero bueno, entonces hasta aquí estaríamos hablando de, todavía no de materia. Nos falta ver, ya vimos cómo se clasifica y nos falta, bueno, cómo la clasifican algunos autores, pero necesitamos ver también cómo está constituida o es cómo se representa ya en el espacio. Entonces la materia se puede clasificar también en sustancias y mezclas. Una sustancia se divide en elementos y compuestos. Un elemento, estamos hablando de un elemento de la tabla periódica, un elemento químico, desde que puedan ser átomos iguales, solamente por ejemplo si tenemos átomos de oxígeno, vamos a tener el elemento que sería el oxígeno molecular, y se pasa o se conforma un compuesto. Entonces, una sustancia, estamos hablando de materia pura, materia que proviene de un solo origen. Entonces, un elemento, solamente átomos iguales, oxígeno, hidrógeno, cloro, pero es una sustancia pura que está generando, bueno, que se genera a partir de la materia, y otras son los compuestos. Ya cuando juntamos, ven que al momento de unir un elemento con otro, ya estamos formando una molécula. Así sea un átomo de oxígeno con otro de oxígeno, estamos hablando de una molécula de oxígeno. Entonces aquí ya los compuestos podemos hablar de moléculas iguales. Por ejemplo, la molécula del agua, como se puede observar aquí, podremos decir que es la molécula del agua conformada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en el centro. Entonces, las sustancias principalmente son como su clasificación o su conformación es a nivel molecular o atómica, es muy difícil o complicado determinar de qué están hechas. A simple vista no podemos determinar qué son, regularmente son microscópicas, a diferencia de las mezclas, que aquí ya podemos mezclar diferentes átomos con moléculas, ya nos generan otros compuestos mucho más grandes, con ciertas características entre olor, color, incluso sabor, y nos permiten determinarlo a simple vista de que están hechas o de que están conformadas. Entonces, mientras que esto es una línea pura, la materia está conformada solamente por algo que es muy difícil observar a simple vista. La mezcla, por el contrario, ya es una composición o una combinación de varios elementos o compuestos que a simple vista se observan sus características como las que ya mencionábamos anteriormente. Entonces, dentro de las mezclas existen la heterogénea y la homogénea. La homogénea o homos significa iguales, quiere decir que todos sus componentes son iguales, y es muy complicado determinar de qué están hechas, de qué están formadas. Por ejemplo, un agua dulce, quizás mezclamos el agua con el azúcar. Una vez que se agita bien, es muy difícil determinar si esa agua tiene azúcar o no. A diferencia de la heterogénea, todos sus componentes se pueden diferenciar fácilmente. Por ejemplo, aquí sería un café. Por ejemplo, no se puede distinguir el agua del azúcar, del café. Igual si se le agrega leche, es muy difícil poder ver o distinguir hasta dónde va el agua, dónde va la leche, dónde va el café, dónde va el azúcar. A diferencia de la heterogénea, por ejemplo, en una ensalada podemos determinar perfectamente cuáles son los elementos que conforman esta ensalada, si lleva zanahoria, si lleva papas, si lleva pollo. Podemos observar fácilmente cuáles son todos sus componentes. Por ejemplo, aquí si tenemos una gelatina no podemos determinar dónde va el sabor, dónde va el agua,
donde va el endulzante, mientras que en una heterogénea el agua con sal, por ejemplo, por mucho que se agite, llega un punto donde la sal se vuelve a precipitar, quedando en el fondo del vaso. Entonces esta sería una mezcla heterogénea. Entonces, para finalizar, otra clasificación de la materia son en sustancias puras, que se dividen en elementos y compuestos, y ya las que son de mayor tamaño y distinguibles a simple vista, con mayores características como las anterior mencionadas, tenemos las homogéneas y las heterogéneas. Y bueno, para finalizar, tendríamos que determinar también ahora el método de separarlas. En este caso, cuando tenemos una mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, si necesitamos separarlas según sus componentes, existen diferentes métodos. Uno de ellos, por ejemplo, es la filtración. Cuando nosotros tenemos o queremos separar algunos compuestos sólidos de uno líquido, si estos compuestos sólidos son de tamaño considerable, podemos poner un filtro para poderlos quitar. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo es el colar la leche bronca. Muchas veces lleva basuritas o cualquier cosa, se coloca un filtro, una tela, y es posible filtrarlo simplemente para la elaboración de quesos. Otro tipo de separación, de métodos de separación, serían la cristalización. En este tipo de métodos de separación se basan en la atracción entre átomos, se van generando enlaces, se van generando puentes hasta que esta sustancia se empieza a cristalizar, formando cristales, por eso el nombre. Entonces, una vez que se cristaliza, es posible extraerla. Otro tipo de método sería la evaporación. No se basa más que en calentar el elemento, la materia, hasta poderla extraer de algún recipiente. Otro de ellos sería la destilación. Este proceso de separación nos sirve para separar dos líquidos que tienen diferente punto de ebullición. Entonces, uno muy común sería el separar el alcohol del agua. Entonces, como el punto de ebullición del alcohol varía entre 70 y 80 grados, mientras que el agua, su punto de ebullición es de 100 grados, quiere decir que esta se evapora a los 100 grados, el alcohol se va a evaporar a los 75 grados. Entonces, si los calentamos ambas sustancias, se va a empezar a evaporar el alcohol. Para poderlo recuperar, este alcohol, una vez que se empieza a evaporar, se hace pasar por una cámara donde, por un embudo donde se está colocando un líquido, o en este caso agua helada, para poderlo solidificar y hacerlo que caiga en un recipiente por goteo. Entonces lo evaporamos y lo solidificamos para poderlo recuperar, basándonos en que obviamente manteniendo una temperatura entre no mayor a los 85 o 90 grados, sabemos que lo único que vamos a obtener es alcohol. Obviamente si pasamos de los 90 acercándonos a los 100, ya haber contaminado otra vez con agua. Otro tipo de separación de mezclas sería la cromatografía. La cromatografía nos sirve para separar algunos elementos basándonos en su viscosidad y en su densidad. Entonces es un papel poroso en el que se colocan las sustancias, y va corriendo a través del papel según diferentes velocidades según su densidad. Otro tipo de método de separación es la tamización. En este caso, la tamización nos sirve para separar un sólido, es para separar un sólido de un líquido, de dos líquidos que tienen diferente solubilidad. Entonces es posible, basándonos en esto, poder separar los puntitos sólidos de ellos. La decantación
En este caso, la decantación nos sirve para basarnos en las diferentes densidades. Si nosotros tenemos, por ejemplo, agua y aceite, sabemos que el aceite siempre se queda en la parte superior porque tiene una densidad diferente al agua, entonces podemos extraer uno del otro basándonos en este método. Otro tipo de proceso de separación de mezclas es la sublimación. En este caso, la sublimación consiste en separar un sólido, o más bien extraerlo, convirtiéndolo en gas. En la sublimación, un sólido pasa a convertirse en gas directamente sin pasar por el estado líquido. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, que sería el agua, que si lo tenemos en forma de hielo, primero se derrite a agua líquida y luego se evapora. En este caso no, de sólido pasa directamente a gas y viceversa, puede pasar de gas a sólido de manera inversa. Y tenemos otro que sería la extracción. En este caso, como hablábamos de la decantación, tenemos el agua y el aceite con diferentes densidades y podemos hacer una extracción de ambas. Cuando nosotros, por mucho que lo mezcláramos, si lo estamos agitando continuamente en un recipiente, va a llegar a un punto donde lo dejemos en reposo y el aceite va a volver a subir por su diferencia de densidad. Una vez que lo tenemos así, es posible extraer primero, si lo tenemos así, extraer primero el agua y dejar solamente el aceite en el recipiente. Y por último, el último proceso de separación de mezcla sería la imantación. Este método se basa solamente en los diferentes polos magnéticos con los que cuentan, en este caso, los imanes y su fuerza para atraer ciertos metales. Bueno, entonces, por lo pronto, bueno, por mi parte sería todo de esta primera sesión del curso de química. Les dejo mi correo nuevamente para que me hagan llegar, por favor, su trabajo, y con ello cualquier duda o material que necesiten para reforzarlo, por favor me escriben a este correo, yo les estaré dando retroalimentación. Entonces, bueno, por mi parte fue todo en esta primera sesión. Muchas gracias.